Hola, ¿qué tal? El tema que abordaremos el día de hoy son las variables aleatorias y el equipo estaba conformado por Jesús Alberto Reyes Ortiz, Juan Manuel Acedos Baja, Eduardo Rodríguez Fernández, Lorenzo Antonio Luna Franco, su servidor, y Andrés Armando Briceño. ¿Qué son las variables aleatorias? Las variables aleatorias son fundamentales en la teoría de la probabilidad y estadística que se utilizan para modelar y analizar fenómenos inciertos. En esencia, una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico a cada posible resultado en un experimento aleatorio. ¿Cuáles son los tipos de variables aleatorias? Las variables aleatorias se clasifican principalmente en los que son dos tipos, discretas y continuas. Cada tipo tiene una característica y propiedades específicas que se utilizan para modelar diferentes tipos de fenómenos aleatorios. Las variables aleatorias discretas. Las variables aleatorias discretas son aquellas que pueden tomar un número finito o infinito numerable de valores específicos. Estos valores son generalmente enteros o una lista específica de números. Las variables aleatorias discretas suelen surgir en contextos donde se cuentan eventos. Ejemplos: el número de caras al lanzar una moneda 3 veces, el número de autos que pasan por un semáforo en una hora, el número de llamadas recibidas en un centro de atención al cliente en un día. Las variables aleatorias continuas. Las variables aleatorias continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro del intervalo continuo en la recta real. Estos valores no se pueden enumerar y se describen mejor en términos de densidades y probabilidades sobre intervalos. Por ejemplo, la altura de una persona, el tiempo de espera en una fila, la cantidad de lluvia caída en una semana. Existe otro tipo de variables aleatorias que son las mixtas. En pocos términos son las que combinan discretas y continuas. En algunos casos, una variable aleatoria puede tener una combinación de comportamientos discretos y continuos. Estas variables se denominan variables aleatorias mixtas. Por ejemplo, la duración de una llamada telefónica donde hay una probabilidad finita de que la llamada dure de 0 segundos, por ejemplo, una llamada perdida. Y si no es de 0, la duración puede ser cualquier valor continuo mayor a 0. En conclusión, los tipos principales de variables aleatorias son discretas, continuas y mixtas. Las discretas toman valores específicos finitos o numerables que se describen mediante funciones de masa de probabilidad. Las continuas pueden tomar cualquier valor en un intervalo continuo, se pueden describir mediante funciones de densidad de probabilidad. Mixtas combinan características de variables discretas y continuas. Estas clasificaciones permiten modelar adecuadamente diferentes tipos de fenómenos aleatorios y aplican las herramientas matemáticas adecuadas para su análisis y comprensión. A continuación, mis compañeros le enseñarán unos métodos para sacar las variables aleatorias continuas. Muchas gracias. ¿Qué es el método de la transformada inversa? El método de la transformada o transformación inversa, también conocido como método de la inversa de la transformada, es un método para la generación de números aleatorios de cualquier distribución de probabilidad continua, cuando se conoce la inversa de su función de distribución, CDF. Este método es en general aplicable, pero puede resultar muy complicado obtener una expresión analítica de la inversa para algunas distribuciones de probabilidad. El método de Box-Müller es un ejemplo de algoritmo que, aunque menos general, es más eficiente desde el punto de vista computacional. El método se utiliza para simular valores de las distribuciones exponencial, Cauchy triangular de Pareto y Weibull. Obtención del método. El método de la transformación inversa se basa en el siguiente teorema. Teorema de inversión. Sea X una variable aleatoria con función de distribución de probabilidad acumulada f, continua e invertible, y sea f menos 1 su función inversa. Entonces la variable aleatoria u igual a f por x tiene distribución uniforme en un rango de 0 a 1. Como consecuencia, si u es una variable aleatoria uniforme en 0, 1, entonces la variable aleatoria de x menos x igual a f menos 1 por u satisface la distribución de f. El método. El problema que resuelve el método de la transformada inversa es el siguiente. Sea x una variable aleatoria cuya distribución puede ser descrita por la CDF de f, se desea generar valores de x que están distribuidos según dicha distribución,
Y numerosos lenguajes de programación poseen la capacidad de generar números pseudo-aleatorios que se encuentran distribuidos de acuerdo con una distribución uniforme estándar. Si una variable aleatoria posee ese tipo de distribución, entonces la probabilidad de que el número caiga dentro de cualquier subintervalo de a, b, del intervalo entre 0 a 1 es la longitud del subintervalo, sea b menos a. El método de la transformada inversa funciona de la siguiente manera. 1. Se genera el número aleatorio a partir de la distribución uniforme estándar. Se lo llama U. 2. Se calcula el valor x tal que f por x igual a u y se le llama x. 3. Se toma x como un número aleatorio extraído de la distribución caracterizada por f. Método de convolución. ¿Qué es la convolución? En palabras sencillas, es una operación matemática que combina dos funciones para describir la suposición que existe entre ambas funciones. La convolución toma en cuenta dos funciones, una función que desliza sobre la otra, que multiplica los valores de las funciones en todos los puntos de superposición y suma los productos para crear una nueva función. Durante este proceso se crea una función que representa la interacción entre ambas funciones originales. Expresado de forma matemática nos da la siguiente ecuación. Pero como sabemos, el método de convolución es entonces la suma de dos o más variables aleatorias para obtener una variable aleatoria con la distribución de probabilidad deseada. Esta puede ser utilizada para obtener variables con distribuciones Erlang o binomiales. Además, muchas de las variables aleatorias, incluyendo la normal, binomial, Poisson, gamma, Erlang, etc., se pueden expresar de forma exacta o si no aproximada, mediante la suma lineal de otras variables. El método de convolución se puede usar siempre y cuando la variable aleatoria x se pueda expresar como una combinación lineal, k. En este método se necesita generar números aleatorios k para generar variables aleatorias usando alguno de los métodos anteriores y así poder obtener un valor de la variable que desea obtener por convolución. Ejemplos de aplicación del método de convolución a partir de las siguientes técnicas. En una variable Erlang es la suma de las exponenciales. En una variable binomial de parámetros n y p es la suma de las n's con la probabilidad de éxito p. La aplicación de esta en h cuadrada con grado de libertad es la suma de cuadrados de la normal. La suma de un gran número de variables de determinada distribución tiene una distribución normal. Este hecho es usado para generar variables normales a partir de la suma de los números adecuados. En una variable Pascal es la suma de m geométricas. La suma de dos uniformes tiene una densidad triangular. Además, en este método se permite la interacción de variables aleatorias para realizar un tipo de distribución. En el caso de la distribución uniforme, la fórmula por utilizar sería la siguiente. Método de composición, en el cual consideremos x1 y x2, dos variables discretas con funciones de probabilidad puntual, pi y qi respectivamente. Y supongamos que deseamos generar valores de una variable aleatoria x, cuya función puntual de probabilidad viene dada por la siguiente expresión. La probabilidad de que x sea igual a y, esto es igual a alfa pi más 1 menos alfa qi. Se asume que sabemos generar valores de x1 y x2. Para generar un valor de x, generaremos un valor aleatorio u. Si u es menor a alfa, entonces se generará un valor de x1. En caso contrario de que el valor generado sea mayor a alfa, se generará un valor de x2. La siguiente función nos dice que la probabilidad de que x tome un valor de y entre 1, 2, 3, 4 o 5, la probabilidad es de 0.05. Caso contrario de que x tome un valor de y entre 6, 7, 8, 9 y 10, su probabilidad es de 0.15. Lo cual nos dice que debemos escribir en función de p cada función a y b respectivamente. La primera función nos dice que es f de x es igual a 0.5 por un décimo más 0.5 por 0 para y de 1 hasta 5, que mediante la resolución de esta función
el resultado nos tiene que dar la probabilidad de que I sea 0.05. Por otra parte tenemos la f de x que es 0.5 por un décimo más 0.5 por un quinto, para I que es igual de 6 hasta 10. Caso siguiente, resolveremos el intervalo de U que va de 1 hasta 10. U es igual a la sumatoria de x hasta 1. U es igual a x sobre 10, que a su vez x es igual a 10 U más 1. Aquí nos dice que si U es menor que P, entonces usaremos esta ecuación para la resolución del valor aleatorio. Por otro lado tenemos el intervalo de U que va de 6 a 10, que nos dice que U es la sumatoria de x hasta 1 de un quinto en un quinto, hasta x quintos. Por otra parte tenemos la solución de x que es 5u más 6, que en caso de que u sea mayor que la probabilidad, se usará la ecuación 5u más 6 para la resolución y obtención del número aleatorio, que más adelante se verá un ejemplo en Excel. Yo les voy a hablar sobre el método de transformación directa. El método de transformación directa es una técnica utilizada en matemáticas y en diversas áreas de la ingeniería, particularmente en el análisis de señales y sistemas, para convertir una función de una representación a otra, manteniendo la información esencial de la función original. Este método se aplica comúnmente en el contexto de la transformación de Fourier y el de Laplace, entre otras. Definición del método de transformación directa. El método de transformación directa se refiere al proceso de aplicar una transformada matemática a una función en el dominio del tiempo espacial para convertirla a una representación entre otros dominios. Usualmente el dominio de la frecuencia. La transformación directa se realiza utilizando una integral, transformándola a una fórmula discreta, dependiendo de si una función original es continua o discreta. Aplicaciones del método de transformación directa. En el análisis de señales, cual permite estudiar las características de frecuencia de una señal, facilitando el diseño y análisis de filtros modulares entre otros sistemas de procesamiento de señales. El siguiente es el control y sistemas dinámicos, utilizando el diseño y análisis de sistemas de control, donde la transformación de Laplace permite analizar la estabilidad y el comportamiento temporal de los sistemas. Resolución de ecuaciones diferenciales. La transformada simplifica la resolución de ecuaciones diferenciales al convertirlas en ecuaciones algebraicas en el dominio transformado. Sus ventajas son principales. La diferencia de la función tiempo corresponde a la multiplicación de la transformada para una variable compleja. La expansión de series y potencias. Simplificación matemática. Facilita el manejo de problemas complejos al transformar la ecuación diferencial en algebraicas. Análisis en el dominio de frecuencia. Permite una comprensión más profunda del comportamiento frecuencial de la señal y sistemas. Herramienta versátil, ya que se aplica en diversas áreas como telecomunicaciones, ingenierías eléctricas, mecánicas, acústicas y más. Consideraciones. Inversión de la transformada. Para recuperar la función original en el dominio del tiempo, se requiere aplicar la transformada inversa correspondiente. Condiciones de aplicabilidad. Algunas transformadas se requieren que la función original cumpla con ciertas condiciones de integrabilidad o periodicidad. En resumen, el método de la transformación directa es una herramienta fundamental en el análisis de procesamiento de señales, que facilita la conversación de funciones entre diferentes dominios.